Bueno, continuamos con el capítulo relacionado con el fenómeno migratorio y vamos a hablar ahora de datos cuantitativos sobre la inmigración en España, en Castilla y León y en la ciudad de Valladolid. Yo quisiera hacer una entrada a este capítulo a través de una conferencia que emitió hace no mucho tiempo un alumno de un programa de posgrado en Madrid, en la Universidad madrileña, Sani Ladan, en el cual reflejaba la realidad, el porqué de esta inmigración subsahariana, dando una argumentación y unas razones verdaderamente interesantísimas. Es cierto que el fenómeno migratorio es un fenómeno que afecta a toda la comunidad mundial, es un fenómeno, una consecuencia de la globalización, pero nos hemos llegado a pensar que probablemente parte del problema somos nosotros, es decir, Europa, Occidente. Realmente, cuando se reparte el mundo a finales del 19, se reparte África a finales del 19 y realmente colonizamos todo el continente africano, pues nos tenemos que dar cuenta que buscábamos sus recursos, unos recursos que explotábamos, hemos estado explotando y seguimos y continuamos explotando, porque África es rica. Pero igual que hablo de África, hablo de América Latina. En América Latina pues sucedió lo mismo siglos atrás, ¿no? En este sentido, ¿cómo no va a emigrar esta gente cuando realmente sus propios gobiernos corruptos pactan con los gobiernos europeos y con Estados Unidos, con todos los países poderosos, por llamarlos de alguna manera, desde el punto de vista económico? Y como una de las cuestiones más importantes es que compran sus productos, pero a la vez exigen que su gente no salga. Por lo tanto, esquilmamos la riqueza de esos países y obligamos a estas personas a tener que salir de allí y emigrar lógicamente hacia aquellos países que curiosamente, paradójicamente, les estamos explotando. Ese es el caso que ocurrió en América hace tiempo, también en África, desde finales del 19, y eso condiciona pues que a día de hoy, incluso todavía en África, esta población salga adelante de la única manera que puede, que es emigrando precisamente hacia Europa y Occidente. Por lo tanto, hablaremos del porqué de esa inmigración, continuando con el capítulo anterior, y también de esa población inmigrante cuantitativamente, cuántos son, para que por lo menos tengamos una idea del número real de personas emigrantes que tenemos en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y en la ciudad de Valladolid. Ahora quiero que podamos ver ese vídeo como comienzo de este nuevo capítulo. Primero me gustaría agradecer el equipo que ha organizado este evento, porque yo creo que hace falta más espacios como este, sobre todo hoy más que nunca en estos momentos, con el auge de la xenofobia, lo has dicho muy bien, y de todo lo que estamos viendo no solo en Europa sino alrededor del mundo. Por lo tanto, yo creo que es necesario, y hablando de ese tipo de espacio, recuerdo Eduardo Galeano decía que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden llegar a cambiar el mundo. Y yo soy de los que creen que sumándonos a ese barco de lugares pequeños podemos llegar a cambiar eso. No sabría empezar esa ponencia o mi testimonio sin empezar con nombrar o citar el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. Y está también el artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho de circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cualquier estado. Los derechos humanos, yo no nací cuando se crearon, pero desde pequeño he escuchado siempre que los derechos humanos son inherentes al ser humano. No me di cuenta de que era una gran falacia hasta cuando pensé salir de mi país. Cuando salí de Camerún, yo en Camerún tenía una vida lejos de lo que se piensa sobre África, porque cuando dices que vienes de África, lo primero que se piensa
es la miseria, la pobreza. De hecho, África está a tan solo 14 kilómetros de las costas españolas, por lo tanto de la costa de Europa, y es la gran desconocida, desgraciadamente. En Camerún tenía una vida muy buena, mis padres económicamente están muy bien, lo digo muy bien. No salí por miseria, no salí por hambre, yo salí porque quería estudiar. Yo salí porque quería un futuro mejor, lo que en mi país no encontraba, como lo hace cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero no te das cuenta, lo que decía antes, de que los derechos humanos es una falacia hasta que salí de Camerún. Yo estuve 2 años cruzando África antes de llegar a las costas de Europa. 2 años en los que yo he tenido que sortear todos los mecanismos que ha puesto Europa para poder externalizar su frontera. Lo ha dicho muy bien. Yo tuve que cruzar Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos, donde en cada sitio encontraba dificultades, y donde empecé a encontrar la primera dificultad fue cuando llegué en el desierto de Sahara. Os puedo asegurar que hablamos mucho de la gente que muere en el Mediterráneo, y yo muchas veces me hago la pregunta de ¿qué pasa con los que mueren en el desierto? Apenas hay números de los que fallecen en el desierto, pero yo les puedo asegurar que cualquier persona que haya pasado por el desierto de Sahara sabe realmente cuántas personas son las que dejan su vida ahí. Yo tuve que dejar un compañero de viaje. Entramos en el desierto 4 personas y estuvimos 4 días sin comer, sin beber, deshidratados. Y al tercer día, uno de los chicos, Ibrahim, que jamás olvidaré, nos levantamos que queríamos seguir el camino sin fuerza ni nada. Ibrahim ya no respondía. Ahí es donde tuvimos que enterrarle con la arena y seguir el camino. Llego a Argelia y es donde por primera vez me di cuenta de que yo era diferente. A partir de ese momento es donde te das cuenta de que has salido de la África negra, la África que llaman subsaharianas. A partir de ese momento es donde ves y tocas de cerca el racismo en las calles, en todos los pueblos donde pasábamos. Hay pueblos donde cuando pasamos los niños nos tiraban piedras porque les forman para ellos. A partir de ahí, y luego la represión de la policía en Argelia y en Marruecos, también esos agentes que hacen de guardianes de la fortaleza de Europa. En Argelia estuve viviendo en una tubería que llamábamos búnker. Y en esa tubería es donde un día, recuerdo perfectamente, por la noche estábamos durmiendo dentro porque ya no pasaban aguas, y llegó una redada de policía y prendió fuego en las 2 entradas de la tubería. Nosotros estábamos dentro. El primer chico que se levantó precipitándose para abrir la puerta para que todos podamos salir, tuvo una quemadura por lo menos a 80% en su cuerpo. Se le pegaba la ropa en el cuerpo. Pudimos salir de ahí, de Argelia, huimos y fuimos a Marruecos a través de Magnia. Llegamos a Oujda. Estuvimos 2 días caminando, siguiendo la vía de tren para poder llegar a Marruecos. Y todo eso que os estoy contando no es porque mis padres no me podían pagar un viaje para venir a Europa o para ir donde haga falta, pero es por el tema de la externalización de fronteras que nos asfixian en nuestros propios países, donde los gobiernos europeos van a firmar acuerdos con gobiernos de nuestros países para impedirnos salir, y cuando salimos en el camino también ponen obstáculos en los países de tránsito. Y cuando llegué a ese día, cuando salimos, directamente fuimos a Marruecos. Yo estuve 1 año viviendo en el bosque en Marruecos, en el monte Gurugú, de un lado a otro. Primero intenté 3 veces por la parte de Melilla para poder entrar, por la parte de Nador, para poder entrar a Melilla. Yo recuerdo la primera vez que llegué al pie de la valla, les puedo asegurar, es donde a mí se me cayó el alma por dentro. Cuando yo vengo de un país donde todos los días salen maderas, petróleos y todos los recursos que tenemos en Camerún en dirección a Europa, sin ningún tipo de control, me di cuenta por primera vez que las mercancías que salían de mi país eran incluso mucho más importantes que yo como persona.
y luego me hablan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí es donde me di cuenta de la gran vergüenza erigida en Ceuta y en Melilla. Una valla de 6 metros con pinchos y alambres para impedir que vengan los pobres. Porque no está esta valla por otra cosa, es para impedir que no vengan los pobres. Y ese día cuando yo llegué, los chicos que estaban precipitándose para saltar la valla, uno de los chicos se quedó enganchado en las asilas y la policía marroquí desde abajo le tiró de la pierna. Y yo les puedo asegurar que fue de las cosas más horribles que yo haya visto. Y yo entré, en aquel momento tenía 18 años. En aquel momento, os podéis imaginar un niño de 18 años en Europa, ¿dónde estaría en ese momento? Y esa es la gran vergüenza, es decir, protegemos Europa de los pobres. Y a partir de ese momento fue cuando yo decidí, porque al pie de la valla por donde yo intenté por primera vez, hacen agujeros y lo llenan también con esas cuchillas, donde hay muchas veces que los chicos cuando vienen se quedan enganchados la pierna dentro y cualquier movimiento que haces dentro son cortes que te hacen esas cuchillas. Y a partir de ese momento yo decidí entrar por la parte de Melilla, por la parte de Ceuta. Yo entré a Ceuta nadando en el Tarajal, donde en el 2014 murieron 15 personas oficialmente, porque cuando yo hablo de las muertes en el Mediterráneo, yo contamos solo las cifras oficiales. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve? Y ahí está la gran pregunta. Entré por el Tarajal, yo entré inconsciente, recibí varios golpes de la policía marroquí y en el mismo momento la Guardia Civil disparaba pelotas de goma. Yo entré en el 2011, en diciembre, pero lo del Tarajal pasó en el 2014 y en aquel momento hubo un ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, que incluso dijo que no se disparó, pero es que los disparos en la frontera siempre lo ha habido y las cosas también hay que decirlas. Y a partir de ese momento, cuando llego inconsciente, yo digo siempre que soy el fruto de un milagro, si es que existen, porque no sé, las olas del mar es la que me echó fuera y la Cruz Roja me llevó al hospital. Yo desperté en el hospital, no sabía ni siquiera dónde estaba. Y a partir de ese momento tengo 2 retos. Primero, integrarme en la sociedad como se nos piden a todos y aprender el idioma. Y muchas veces cuando escucho que los inmigrantes no se integran, yo cuando veo las noticias sobre la inmigración en la televisión, les puedo asegurar que no me identifico ni siquiera en una de esas noticias, porque todas son noticias negativas para poder incrementar esa xenofobia que estamos viendo ahora en auge en Europa. Y cuando llegas ahí, te encuentras, cuando llegas a la frontera sur, te encuentras con todo el mecanismo de control, sensores de ruidos, todos el mecanismo. Está el CIVE, financiado por el gobierno de España, y está el Frontex. Y yo me pregunto muchas veces, digo, si con todo ese control que hay en la frontera sigue muriendo la gente en el mar, ¿cómo nos explicamos esas muertes? Y esa es la pregunta eterna que me hago todos los días. ¿Cómo nos explicamos que con todo el mecanismo de control que hay en la frontera, en el mar Mediterráneo, y la gente siga muriendo? A veces incluso llego a pensar que el dejar morir es un método disuasorio para Europa, para que no vengan. Porque escuchamos muchas veces que se habla del efecto llamada. Y para que no vengan hay que dejarles morir. Y es lo que yo pienso. Y yo creo que mi teoría no es falsa, porque les aseguro que si la gente que moría en el Mediterráneo fueran europeos, yo mido mis palabras, el mundo entero iba a temblar. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y África solo lo que nos interesa, o lo que interesa a Europa de África, son sus recursos. Y ojo, yo digo una cosa, y eso siempre lo voy a decir, que Europa, el matrimonio que hay entre Europa y África, mientras Europa no deje de expoliar a África,
que nos sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. No hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza, no hay. Europa puede hacer lo que quiere, puede erigir sus muros y lo que quiere, pero la inmigración seguirá viniendo, y yo lo digo, mientras Europa no deje de expoliar a África. Porque tenéis que saber que expoliando a África es el futuro de muchos jóvenes africanos que está hipotecada. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur, la gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la causa cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. Y eso lo miramos, lo que debería de ser algo positivo para África, esos recursos, se está convirtiendo en la mayor desgracia que ha conocido el continente africano. Los recursos que tenemos. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Por lo tanto, mientras Europa no deje de expoliar a África, les aseguro que los africanos seguiremos viniendo a Europa. Y eso que no le sorprenda a nadie. Y yo aquí me gustaría decir unas cuantas claves o unas cuantas cosas. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y en Melilla, porque no vendríamos. Igual si venimos, será por viaje de turismo, o visitar Europa, o lo que sea, como hace cualquier persona. Y esas cosas las voy a nombrar, son 4. Primero, decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Quiero que se tome nota. Dejar a África de una vez por todas. Quitar la mano de África. Dejar a África que se desarrolle. Porque tenemos talentos en África. Y eso también hay que decirlo. Porque muchas veces cuando venimos incluso se llega a pensar que no tenemos nada en la cabeza. No, África está lleno de talentos. Y cuando se dice que África es el continente de futuro, para llenarse la boca, yo lo digo y yo me creo en eso. Y eso los jóvenes africanos sabemos que ese desarrollo está en nuestras manos. Pero necesitamos que nos dejen en paz. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Es lo que digo. Eso primero. Segundo, vías seguras y legales para poder migrar a Europa. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Y el tercer punto es respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Yo hablaba hace un rato y empecé citando los derechos humanos porque si me he dado cuenta es que una de las cosas que más se pisa en ese mundo son los derechos humanos. E incluso con países firmantes, países que han firmado y ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos son los que más vulneran esos derechos, haciendo de guardianes de Europa a países que sabemos todos que son estados fallidos, como Libia, por ejemplo. Y el cuarto punto, las leyes de extranjerías que busquen la integración y no la persecución. Yo les puedo asegurar que para cualquier inmigrante que haya ido a la oficina de asilo o la oficina de extranjería para un trámite administrativo se ha podido dar cuenta de cuánto
está la ley de extranjería para perseguir a los inmigrantes. Un niño inmigrante no puede estudiar. Llegas con tus títulos, te dicen claramente que no valen absolutamente nada, para no decirte tú mismo en la cara que no vales absolutamente nada. Cuando yo fui a regularizar mi situación en España, me pidieron todos los documentos. Después de haber traído la mujer que me atendió, le presenté todos los documentos y lo miró y me dijo, este documento no vale. Un documento que sí que valía, porque yo, antes de ir a la oficina de extranjería o a hacer cualquier trámite, me leo cualquier artículo, hasta la letra pequeña, para que cuando llegue ahí, que no me digan que hay algo que no vaya. Y yo iba con todos los documentos en regla. La mujer me dijo que esto no valía. Y yo se lo dije, bueno, como no vale, ponga ese documento ahí y si llega adelante me lo deniegan, no pasa absolutamente nada. Lo que hizo, después de un mes, me llega una notificación en casa y me dicen que me han denegado el permiso de residencia. Y cuando acudo a la oficina de extranjería, sacan mi expediente y ven que no había ese documento que esta mujer me decía que no le valía. ¿Qué hizo con ese documento? Lo tiró cuando yo me fui. ¿A cuánta persona esta mujer habrá hecho eso? Y yo tuve que poner otro recurso para volver a presentar ese mismo documento y al cabo de 2 semanas me notificaron que ya me habían concedido el permiso de residencia. ¿A cuánto se le hace eso y desisten porque dicen que ya no se puede? ¿Cuántas personas han pasado tiempo y tiempo en Europa y no pueden regularizar su situación? Esos son los 4 puntos. Espero que se haya apuntado. Esos son los 4 puntos y les aseguro que teniendo esos 4 puntos no haría falta la valla en Ceuta, ni en Melilla, ni en ninguna parte. Porque a Europa vendríamos legalmente y si decidimos viajar sería un viaje o de estudio o de turismo como lo hace cualquier persona sin necesidad de tener que salir de nuestros países porque queremos mejorar nuestras vidas. Es verdad que todo el mundo lo hace, pero cuando lo hacen los africanos es donde realmente a nosotros nos llaman ilegales. Y para ir terminando, ahora más que nunca, y lo digo con certeza, ahora más que nunca ha llegado el momento en el que todos, lo queramos o no, tenemos que darnos la mano para que de una vez por todas eso cambie. Porque estamos en el mismo barco. Seguro que no nos estamos dando cuenta, o los que hablan de que los inmigrantes fuera y todo, no se están dando cuenta que estamos en el mismo barco, ese barco de la globalización, donde no han llamado a nadie. Nosotros no quisimos estar en este barco. África en ningún momento quiso unir su historia con Europa. Fue esa Europa que en 1884 llegó a África. Esa sí que fue una invasión en África, repartiendo en aquella conferencia de Berlín África como si fuera trozo de tarta. Ese fue la realidad y África en ningún momento quiso ligar su historia con Europa. Y ya que estamos en el mismo barco, por lo tanto, quieras o no, lo que pasa en Mali te va a afectar en España, lo que pasa en Senegal te afectará en Francia, y lo que pasa en la India también te afectará en Bélgica, lo quieras o no, porque así está hecho la cosa. Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento en el que cada uno de nosotros, lo queramos o no, tenemos que poner nuestro granito de arena para que esta cosa cambie y que hagamos de este mundo lo que queremos, un lugar donde todos podemos decir que la diversidad es una riqueza y no una amenaza como nos lo venden. Y termino con una frase de Albert Einstein que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias. Bien, después de esta magnífica intervención de Sani Ladan, realmente que nos muestra la realidad que está sucediendo en África, pero que no de la misma manera, pero otras realidades se están produciendo
en otras fronteras como la de Oriente Europa con la población de Siria, de diferentes condicionantes y consecuencias, o también otro tipo de migración como puede ser la latinoamericana, pero muestran un poco esa realidad. Bien, a partir de aquí también hemos estado viendo un poco el lado digamos, que nos genera sensaciones. Vamos a ver el lado tal vez más frío de la inmigración, que son los datos cuantitativos de cuánta es esta población que llega, ¿no? En concreto, si vemos el gráfico que tenemos en la diapositiva en la parte frontal izquierda, la parte superior izquierda, vemos cómo la población inmigrante que llega a nuestro país desde el año 2000 hasta el 2020 ha sufrido pues unas importantes variaciones. Si en el 2000 estábamos en torno a, no llegábamos a los 2 millones de población inmigrante en nuestro país, en España en concreto, vemos que el pico, la cota más alta la tenemos en el año 2010, en torno a 6.280.065 inmigrantes documentados en nuestro país, para ir descendiendo como consecuencia de la crisis hasta aproximadamente el 2018. Son franjas de edad de 5 años, pero para ver un poco el repunte que se produce del 2018 al 2020, que de nuevo la curva tiende a subir, en este caso en 2020 a los 5.235.375. Es decir, estaríamos haciendo una pequeña ola donde de nuevo se produce un incremento que va a volver a bajar seguro como consecuencia de la pandemia y del virus que acecha al continente europeo y a la pandemia mundial realmente, ¿no? La población española, con un crecimiento bajísimo, incluso estamos hablando de probablemente un factor negativo desde el punto de vista demográfico, está situándose una barrera en el año 2020, este comienzo de estos años 20, en torno a los 47.329.981 personas en nuestro país, de los cuales el 11%, es decir, 5.235.375, son inmigrantes según el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Son datos que reflejan una realidad cuantitativa que en frío no dicen nada, pero sí señalar que, bueno, que es un 11% del total de la población española tiene unos orígenes extranjeros, ¿no? Es decir, inmigrantes, pero que muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, se encuentran realmente integrados, incorporados a la población mayoritaria y por lo tanto en un proceso de inclusión social que debemos trabajar incluso por el propio beneficio de nuestro país, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista humano, sino incluso desde el punto de vista económico. Sin esta población que nos llega, nuestro país hubiera decrecido y la crisis sería mucho más grave. Por lo tanto, el hecho de que esta población joven que nos llega ahora nos permita más adelante el mantener un sistema de pensiones, un sistema educativo, un sistema sanitario más o menos digno, obedece realmente a que esta población inmigrante está llegando y consolidándose en nuestro país. Por lo tanto, para aquellos racistas o xenófobos que vean el lado negativo, pues que desde algún punto de vista, y desde el punto de vista, si queréis, más egoísta, gracias a ellos estamos manteniendo de alguna manera y podremos mantener el estado de bienestar, porque de lo contrario la pirámide de población de nuestro país iría decreciendo y además de una forma invertida, donde estamos hablando de una población envejecida y el mantenimiento de las pensiones y el mantenimiento de ese estado de bienestar pues realmente está condicionado a que estas personas vengan, y no solo vengan sino que se queden. Que sepamos también que prácticamente 1,5 millones de españoles han emigrado fuera, de los cuales prácticamente 116.000, ¿no? Llega a lo mejor hasta 120.000, podemos decir, a lo largo de este último año, lo han hecho desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León. De todas formas, que sepamos que la población inmigrante que llega a España no procede mayoritariamente de África o de América, sino que en un 55% procede de Europa, es decir, de la Europa comunitaria, de la Europa que conocemos, un 22% de África, un 17% de América y tan solo un 6% de Asia. Es decir, una población inmigrante que en la mayor parte de las ocasiones procede de la Europa comunitaria, de la Europa desarrollada. Por lo tanto, no es una migración
que podamos pensar únicamente, como lo vemos en los medios de comunicación, que procede de África o procede de América o de Asia. No es cierto. Bien, entrando ahora un poco en lo que señalaba, haciendo una referencia genérica, un mapa genérico, en Castilla y León hemos dicho que digamos han emigrado 116.584, por el contrario han llegado a Castilla y León 123.575 inmigrantes. Por lo tanto, estamos hablando de una balanza sostenible, es decir, vienen algunos más de los que nos vamos. Y si evidentemente no queremos que nuestros hijos, que ahora se están marchando, incluso nosotros mismos, y tengamos que vivir en países distintos, no queremos que nos traten mal, sino que nos dejen incluirnos, que nos permitan luchar en igualdad de condiciones que los que están allí, que nos faciliten las posibilidades de poder incluirnos en su sociedad. Debemos hacer lo mismo con los que vienen, ¿no? Es decir, no podemos nosotros rechazar a los que nos vienen y por el contrario querer que a nosotros nos traten de maravilla el lugar al que vamos, ¿no? Bueno, en cuanto a la población extranjera, si en España estamos hablando del 11%, en la comunidad autónoma de Castilla y León, una comunidad que tiene 401.230 ciudadanos, tan solo el 5,1%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, corresponde a población extranjera. Es decir, que si la media en España estamos hablando del 11%, en Castilla y León prácticamente es la mitad, el 5,1%. Por lo tanto, tenemos una población inmigrante escasa, muy baja, prácticamente la mitad de la población media extranjera que hay en el territorio nacional. En cuanto a la ciudad de Valladolid, con una población de unos 300.527 y una provincia de 519.851 ciudadanos en este principio del 2020, pues en la ciudad tan solo tenemos 16.347 inmigrantes documentados, lo que corresponde a un 5,4% del total de la población, es decir, mantenemos una cifra muy similar a la de Castilla y León, y que es prácticamente la mitad de la población, o del tanto porcentual, de la población inmigrante que reside en España. Igualmente en la provincia, donde esa cifra de población extranjera se eleva a los 27.258 y corresponde a un 5,2% del total. Es decir, que estamos hablando de un 11% en España para descender a un 5,1% en la comunidad autónoma, un 5,4% en la provincia de Valladolid, en la ciudad de Valladolid, y un 5,2% en la provincia de Valladolid. Es decir, que estamos hablando de cifras realmente bajas en comparación con el resto de la población inmigrante de España. ¿Cómo ha sido esa población inmigrante? Pues hasta 1996 el continente de procedencia mayoritariamente era Europa, pero una Europa de edad avanzada, generalmente gente jubilada, con un alto poder adquisitivo, que apenas tenía hijos y con ese poder adquisitivo alto, muy alto, que le permitía llegar a España pues para pasárselo bien, es decir, al lugar de disfrute de personas mayores jubiladas. Y evidentemente eso no generaba problemas porque es gente que viene con dinero, gente que viene a gastar y apenas a generar gasto al propio país, sino realmente ingresos. Por lo tanto, era una población querida, una población aceptada, y que evidentemente había que abrir los brazos. Pero desde finales de los 90 ese flujo de población cambia y ya no es el continente de procedencia realmente esa Europa jubilada, sino una población mucho más joven, aunque también evidentemente mayoritariamente sigue siendo europea, pero es una población mucho más joven, acompañada de una población africana y americana que ya no tiene las mismas características que la europea. Es una población muy joven, con muchos hijos, y sobre todo la que corresponde a África y América, con un poder adquisitivo bajo y muy bajo, y la europea que viene también no es muy alto, salvo que todavía ese flujo de personas mayores que vienen aquí a disfrutar de los últimos años de su vida. Por lo tanto, es una población
que evidentemente genera gastos sanitarios, que ese escaso poder adquisitivo obliga a que tengan que recurrir a ayudas, por lo tanto nos cuesta en el mantenimiento de esta población en algunas ocasiones. A pesar de todo, generan ingresos en la seguridad social y el interés realmente, desde el punto de vista económico, pues viene a ser un interés económico a medio y largo plazo, pero no a corto plazo como era la migración desde anterior al año 1996. Por lo tanto, esa apertura, que facilitaba que llegaran y que se quedaran y bueno, pues era cuidada con esmero, ahora llega a ser un problema y el fenómeno migratorio hay que trabajarlo y tratarlo desde otra perspectiva. No es más realmente que poner vallas a la pobreza. Es decir, cuando nos llega gente con dinero no hay problema, la migración es maravillosa. Cuando nos llega gente que no tiene recursos, la inmigración hay que expulsarla. Ahí nace el racismo, luego es una cuestión básicamente económica. ¿Cuáles son los países de procedencia mayoritaria en España? Pues aquí tenemos Marruecos. Voy a centrarme más desde el punto de vista porcentual, porque los datos cuantitativos fluctúan y cada día son distintos, pero el porcentaje de población del total de la población inmigrante en nuestro país se mantiene, se consolida más en esas cifras, incluso casi hasta decimales, ¿no? Marruecos ocupa el 14,5% del total de la población inmigrante en España, no del total de la población española, sino de la población inmigrante, seguida por Rumanía con un 12,7%, pero después vienen dos países ya de la Europa comunitaria, como pueden ser, que ya con el Brexit no podremos hablar de lo mismo del Reino Unido, pero Reino Unido e Italia. Es verdad que con porcentajes prácticamente la mitad de la población procedente de Rumanía y de Marruecos, pero estamos hablando de porcentajes altos del 6 y del 5,7% del total de esa población inmigrante residente en nuestro país. Le sigue Colombia, desde el punto de vista de ser el primer país de América Latina con mayor presencia inmigrante en España, con un 5%, seguido de China, que está repuntando. China tiene una población inmigrante del 3,7%, que se sitúa en ese sexto lugar y está creciendo, está subiendo. En breve probablemente pueda alcanzar incluso a la población migrante de América Latina mayoritaria, en este caso que es Colombia. Seguidamente tenemos Venezuela, que ha repuntado también con 3,5%, Alemania como país de Europa, Ecuador, Bulgaria. El peso de Bulgaria es de 2,3% a nivel nacional. Tiene un peso específico junto con el de Rumanía muy importante en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en Valladolid. Son casos particulares de ese tipo de población procedente de esos países del este. Luego tenemos finalmente, después de Bulgaria, también a otros 3 países europeos, como son Francia, Ucrania y Portugal. No he querido continuar con estas 13 entradas, podemos decir que consolidan prácticamente el 64,7% del total de la inmigración residente en España y corresponde a las 2/3 partes del total de la población inmigrante. Por lo tanto, no es tan difícil estos 13 y desde luego la diferencia tan abismal de los 3, 4 o 5 primeros con el resto es grande, lo que nos hace pensar qué tipo de población vamos a tener en cada una de nuestras comunidades autónomas. Evidentemente el 35,5%, es decir, la tercera parte de esa población inmigrante, procede de los países de la Europa comunitaria, de los cuales el 16,8% son originarios de Rumanía y de Bulgaria. Es decir, que estamos hablando de una población importante de Europa y sobre todo ese 16,8% de Europa del Este. Por tanto, la tercera parte, países de Europa comunitaria. El 14,5% de un único país africano, que es Marruecos. Después vienen otros países, pero Marruecos consolida una población muy importante en la península ibérica. El 11% de 3 países de América Latina, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y finalmente el 3,7% de un solo país asiático, que es China. Ese es en realidad el mapa mayoritario de la población inmigrante en nuestro país. Esos 13 países que, insisto, corresponde a las 2/3 partes, según el Instituto Nacional de Estadística, que es la fuente que hemos tomado, las 2/3 partes del total de la población migrante en España.
¿Qué sucede en Castilla y León? ¿Qué pasa con la población inmigrante de Castilla y León? Ahí vemos unas entradas web que pueden ser interesantes para poder ver un poco qué está sucediendo. Ahí os las dejo para que toméis nota y tengáis la referencia correspondiente. Y podemos tener en cuenta unos aspectos importantes que frente a otras comunidades autónomas permiten que la de Castilla y León tenga unas características singulares. Castilla y León encabeza la pérdida de población en España ya desde hace algunos años. La comunidad autónoma ha perdido casi 25.000 habitantes en los últimos prácticamente 3 años, es decir, una población muy grande, muy importante. Es decir, estamos hablando de 24.571 habitantes desde el año 2017 y ha pasado a tener tan solo 2.401.230 en toda la comunidad. Es decir, que mientras que en España el padrón ha aumentado en 757.849 personas, es decir, casi 1 millón, en Castilla y León ha descendido prácticamente casi en 25.000 personas. Esto en las cifras del 2020 lo único que está llevándonos a la conclusión de que es una zona, probablemente además la comunidad autónoma que es por extensión la más grande de España y probablemente de muchas zonas y países de Europa, está perdiendo demográficamente población. La población de Castilla y León está emigrando, está envejeciendo y por lo tanto la pérdida que eso conlleva desde todos los puntos de vista es importante. Un estudio hecho por la Universidad Católica de Ávila indica que allá en torno al 2050, 8 municipios de Castilla y León no llegarán a 15 vecinos, según un artículo publicado en el norte de Castilla el 17 de octubre del 2019. Del año 2018 al 2050, para que tengamos una referencia, la provincia de Valladolid pasará de tener 519.851 habitantes a 407.466. ¿Qué quiere decir eso? En esos datos cuantitativos, en resumen, supone la pérdida de casi la quinta parte del total de la población de la provincia de Valladolid. Y la provincia de Valladolid y Valladolid, digamos que es la zona de mayor impulso demográfico de toda la comunidad autónoma. Otro aspecto importante a tener en cuenta en cuanto a la heterogeneidad de la inmigración en Castilla y León es que la inmigración supone el 15% del padrón rural, sobre todo en Segovia, que es el antídoto realmente, ¿no?, de ese fenómeno migratorio, ¿no? Siguiendo con estos argumentos y según la Federación la Federación de Municipios y Provincias, los municipios con menos de 1.000 habitantes corren el riesgo de quedarse sin niños. Con lo que eso significa que un municipio no tenga niños, ¿no? Es decir, si no tiene niños no va a tener escuelas, si no tiene escuelas no va a tener servicios médicos, si no va a tener servicios médicos ni escuela no va a tener comercio, por lo tanto ese municipio desafortunadamente va a llegar a desaparecer en poco tiempo. Estos municipios con menos de 1.000 habitantes suceden el 88% de todos los municipios de Castilla y León. Es decir, estamos hablando de prácticamente casi la totalidad, de los cuales el 80% pertenecen a la provincia de Valladolid, el 92,3% de la de Ávila, el 92,7% de la de Burgos y el 94% de la de Soria. Estamos hablando de unas cifras terribles para la economía de una comunidad autónoma, ya no solo desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista económico. En lo que respecta a la provincia de Valladolid, tiene 225 municipios, más de la mitad, es decir, 115, tienen ya menos de 200 habitantes, y la cuarta parte, es decir, 56, menos de 100, con lo que estamos hablando de un riesgo de enorme importancia y que debemos tener en cuenta y solucionar cuanto antes. En muchos de esos 56 municipios que hemos señalado de menos de 100 habitantes, ya apenas tienen niños. La mayor parte de los residentes, como señalo, son mayores de 65 años. ¿Qué origina esto? Pues lógicamente los pocos jóvenes que quedan se marchan. El éxodo rural a los municipios más cercanos o a la capital de la provincia. Consecuencias: se cierra la escuela, se cierra el centro médico, se cierran las tiendas de comercio. ¿Es posible que alguien quiera vivir allí en estas condiciones? Es mi pregunta. Luego tenemos que cambiar, porque si no, evidentemente, eso pasa con Castilla y León, pero dentro de poco pasa con Aragón también, y pasará con Extremadura, y pasará con tantas y tantas comunidades autónomas que probablemente las 17 que tengamos, pocas van
van evidentemente a cambiar este ritmo. Si no queremos vivir allí los que somos de allí, la pregunta es clara: ¿van a venir inmigrantes a estos núcleos donde se está produciendo ese éxodo rural? Evidentemente no. Por lo tanto, si encima conseguimos que lleguen, que en algunos casos llegan, vamos a mantenerlos, aunque solo sea por estrategia de supervivencia. Otro dato importante a tener en cuenta es que en Castilla y León, por cada joven entre 0 y 19 años, hay 1,6 personas de más de 65. En poco tiempo, una persona en edad de trabajar va a tener que soportar el peso de 2 personas jubiladas. Si a ello se une la dispersión geográfica de la región, evidentemente el problema es un problema gravísimo que debemos modificar, cambiar, y esta tendencia no puede continuar de esta manera. Por lo tanto, es necesario realizar cambios estructurales que necesitan contar con importantes decisiones políticas, y evidentemente esas decisiones políticas necesitan obligatoriamente inversiones económicas, algo que los políticos precisamente no quieren hacer, a no ser que esa inversión económica tenga rentabilidad a corto plazo. Pero es que, por desgracia, estas inversiones solo se van a ver a medio y largo plazo, por lo tanto, políticamente no es rentable. Esta situación evidentemente genera todavía mayor conflictividad. Es necesario hacer cambios estructurales importantes que requieren importantes inversiones a largo plazo, insisto, y que los políticos evidentemente no están por esa labor. Por lo tanto, el hecho de que la población inmigrante sea la solución, no es la solución para la despoblación rural. Es una cuestión que hay que tratar, que evidentemente es una de las posibles soluciones, no la única, porque si no hacemos los cambios estructurales, la población inmigrante que llegue se quedará, pero se marchará también, como nos hemos marchado prácticamente la mayor parte de las personas que hemos vivido o que han vivido en el ámbito rural y que ahora evidentemente ya no lo están. En consecuencia, el fenómeno migratorio no es el único argumento para favorecer el cambio, la tendencia a esa despoblación rural. Es uno, pero no el único. Lo importante son esos cambios estructurales que hay que comenzar a hacer. Pero para ello es necesario tener una voluntad política de cambio y un interés por realmente hacerlo, sin pedir un resultado a corto plazo. Estos cambios estructurales tienen que evidentemente comenzar desarrollando una adecuada política social que favorezca que la gente que ha nacido allí se quede, y sobre todo que llame la atención, que sea un motor para que la gente que viene de fuera quiera ir allí. Y evidentemente eso requiere una inversión a corto plazo, pero a la vez un resultado a largo plazo. Aspectos que se pueden tener en cuenta: desarrollo de proyectos educativos a través de un adecuado conocimiento de la población local, evidentemente con la población extranjera que llega, apoyándolo a través de proyectos de inserción sociolingüística, es decir, donde ayudemos a esta población extranjera a que aprenda nuestro idioma, nuestras costumbres, pues a través, lógicamente, de procesos educativos y de proyectos educativos en los cuales hay que invertir, obviamente. Esa inversión requiere una inversión en educación y en ese tipo de proyectos, entre otros muchos, de cualificación también laboral, como veremos ahora, pero sobre todo también educativo desde el punto de vista sociolingüístico. Proyectos laborales a través de la búsqueda de nichos de empleo a la población inmigrante y a la población autóctona también, evidentemente. Pues en el sector agrícola, en el ganadero, con la limpieza de montes, con comercio, con servicios sociales que se pueden prestar a la propia ayuda a las personas mayores. Es decir, hay un montón de ideas que se pueden trabajar, se pueden desarrollar. Nosotros lo hemos hecho a través de un libro que aborda esa despoblación rural, y donde provocábamos qué se podía hacer y qué nichos existían para generar ese tipo de recursos y que la población pudiera quedarse. Está en la bibliografía que señalo al comienzo de la asignatura. Proyectos económicos también, favoreciendo créditos blandos, ¿no? Es decir, que esos créditos que faciliten a la población autóctona y también a la que llega, que permita alquilar y sobre todo comprar viviendas, porque una familia que compra la vivienda difícilmente va a irse de allí, tiene unos anclajes que le favorece el arraigarse y por lo tanto quedarse en ese lugar. Luego, facilitar esos créditos blandos, que también permita la apertura de negocios, que se puedan ocupar viviendas vacías a través de alquileres, y esos alquileres lógicamente puedan ser favorecidos a través de ayudas de muchos tipos, ¿no?
También proyectos en el transporte y las comunicaciones, favoreciendo lógicamente el tránsito y el que estas personas se puedan desplazar a otros núcleos de mayor relevancia y mayores nichos laborales, pero que a su vez le permitan vivir en el pueblo originario al que han llegado, ¿no? Digamos que esos 4 aspectos, esos proyectos educativos, laborales, económicos y transporte y las comunicaciones, serían unos focos importantes de inversión rápida y que, insisto, a medio y largo plazo tendríamos una repercusión importante, pero evidentemente se requiere un cambio político importante, un interés político en querer hacerlo. Eso provocará lógicamente mejoras educativas con apertura de la escuela, porque donde hay una población ya con unos niños que han llegado, la escuela tiene que abrirse. Provocará mejoras en la sanidad con apertura del centro médico, no como ahora en muchos pueblos de nuestra comunidad autónoma, que evidentemente el centro médico ya se abre una vez cada 3 días o cada 2, o incluso ya hasta por llamada telefónica, porque ya no va el médico al pueblo. Mejoras en el comercio local, abriendo tiendas y negocios que faciliten el que la gente no tenga que ir a otros lugares a hacer acopio de alimentación, de bebida, etcétera. Mejoras sociales, ayudando a los ancianos con ayudas domiciliarias en los lugares de residencia. Mejoras medioambientales a través de la reactivación de la agricultura, la ganadería, limpieza de montes, etcétera. Y mejoras en el transporte y los medios de comunicación. Evidentemente, como señalaba en un programa de radio en el que intervine, no se trata de aplicar métodos como el Machine Learning porque este método aplicado en algunas zonas de Europa occidental, digamos que lo que buscaban era ver cuáles han sido las soluciones a unos problemas concretos de una zona y esas mismas soluciones aplicarlas en otros lugares porque han conllevado al éxito. Pero es que nuestra sociedad es muy heterogénea, muy diferente, y lo que ha podido servir en determinadas zonas no tiene por qué servir en nuestros municipios. De hecho, que en muchos casos no sirve. Por lo tanto, ese método puede servir en algunos países de Occidente, en algunas regiones de algunos países desarrollados, pero en nuestro país es muy complicado. Aquí vemos el mapa un poco de esa España despoblada y ver un poco cómo la densidad de población cada vez está siendo mayor, y ya la zona de Soria, Teruel, se está empezando a llamar también de la zona de Molina de Aragón, la Siberia europea, ¿no? En realidad por la densidad demográfica tan tremendamente baja. Una comparativa que podemos realizar en cuanto a la inmigración en España, en Castilla y León y en Valladolid, tanto provincia como ciudad, la tenemos en la parte superior izquierda, según estamos viendo, y en color amarillo vemos el censo de población en España de 47.399.981 y la población inmigrante a nivel nacional, que está en torno al 11%. Los países mayoritarios, los 5 primeros, Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Italia y Colombia. Ese 11% del total de la población de España se divide en otros porcentajes en relación con la mayoría de la población inmigrante. Por lo tanto, de toda la población inmigrante, la marroquí representa el 14,5% en España, la rumana el 12,7%, ya lo habíamos visto en la anterior diapositiva. Comparándola con Castilla y León, en un censo que hemos bajado de 47 millones que teníamos en España a 2.401.230, y un foco de población inmigrante de 123.575, la disminución porcentual baja del 11% al 5,1%. Y los países de mayor procedencia de sus residentes, de sus ciudadanos en la comunidad autónoma, cambia el mapa con respecto al nacional. En este caso, Rumanía ocupa el primer lugar, después Marruecos, Bulgaria, Colombia y Portugal. Evidentemente, debemos tener en cuenta que tanto Rumanía como Marruecos como Colombia también aparecen dentro de los 5 primeros a nivel nacional. Los rumanos con el 18,7%, la población mayoritaria en la comunidad autónoma. Si eso lo llevamos a la provincia de Valladolid, donde el censo baja ya a 519.851, ese tanto por ciento
se mantiene prácticamente. Si teníamos un 5,1 es un 5,2% del total de la población de la provincia de Valladolid, y en este caso cambia también un poco el mapa de los países de procedencia. Ya no es Rumanía, sino en la provincia de Valladolid es Bulgaria, después es Rumanía, después es Marruecos, después Colombia y Brasil. Es decir que volvemos a mantener tres países: Bulgaria, Rumanía, Marruecos, cuatro, Colombia, al igual que a nivel nacional y al igual que en Castilla y León. Por último, en cuanto a la ciudad de Valladolid, el censo desciende a 300.527 y con una población inmigrante de 16.347 ciudadanos, que corresponde al 5,4, manteniendo esa cifra de 5 como referencia, si acaso un poco mayor que en Castilla y León y que en la provincia, pero apenas significativa. La mayor parte de la población inmigrante en la ciudad es marroquí, con un 16%, Bulgaria con un 13,3%, Rumanía con un 9,7%, Colombia con un 9,1%, para finalizar con Venezuela con un 6%. Como vemos, 4 países marcan esa referencia. No es tan difícil entonces conocer cuál es la mayoría de la población inmigrante en nuestro país, que en muchos casos es bastante coincidente con la de Castilla y León, con la ciudad de Valladolid y con la provincia de Valladolid. Estamos hablando de 4 países: Marruecos, Rumanía, Colombia, sobre todo, y Bulgaria. Es decir, con esos 4 países, por decirlo de alguna manera, podemos tener el mapa de la población inmigrante mayoritaria, tanto en España como, aunque en España entraría Reino Unido, Italia, y Bulgaria descendería, tanto en la comunidad autónoma como en Valladolid, y también evidentemente existimos en España. Bulgaria, Marruecos y Rumanía tienen un peso, y Colombia, tiene un peso importante en la población inmigrante con la que tenemos que trabajar, o desde luego que vamos a tener en las escuelas o que vamos a tener en nuestros barrios, ¿no? En cuanto a la inmigración en la ciudad de Valladolid en el año 2020, ya lo hemos señalado anteriormente: Marruecos mayoritariamente, Bulgaria, Rumanía, Colombia, Venezuela, y por señalar algo más, precisar algo más, Brasil, República Dominicana, China, que también está subiendo, Italia y Perú, que llegaría al 2%. Por lo tanto, del 16% del total de la población inmigrante marroquí al 2% la peruana, vemos cómo en este gráfico de barras va descendiendo o va aumentando, depende cómo lo miremos, la población inmigrante y de qué países llega a la ciudad de Valladolid. No es tan difícil ver cómo Marruecos, Bulgaria, Rumanía y Colombia, evidentemente esos 4 países, pues van a reflejar en la sociedad vallisoletana la realidad de la población inmigrante. Por lo tanto, trabajemos aspectos culturales de estos países, porque la mayor parte de la población inmigrante que vamos a encontrar probablemente proceda de alguno de estos 4. En el año 2019, como vemos, ha cambiado un poco. Aquí tenemos la diferencia, tampoco tanta, si acaso a nivel cuantitativo, pero marca la referencia de una manera más significativa. El barrio que mayor acopio de población extranjera tiene la ciudad es el barrio de Delicias. Después la zona de barrio Camaño, la zona de Camaño Viudas, La Rondilla, Pajarillos Bajos, Circular, para pasar luego a Parque Sol, Vadillos, 4 de Marzo, Girón, Parque Alameda López, etcétera. Es decir, tenemos una población diseminada entre los barrios diferentes barrios de la ciudad de Valladolid, una población que desde luego en Delicias y sobre todo Pajarillos, también en algunos casos menos la zona de Circular, marcaría un poco la ubicación de esa población inmigrante en la ciudad de Valladolid. Un gráfico que vemos ya años atrás, del 2014 al 2018, cómo ha ido aumentando, y con ello pues cerramos estos datos cuantitativos que hacen referencia a la población inmigrante a nivel nacional, a nivel comunitario en la comunidad autónoma de Castilla y León y en Valladolid, tanto provincia como ciudad. Y pasaremos a dar algunos aspectos relacionados con la cultura de algunos de estos países que mayoritariamente conviven con nosotros, porque a través del conocimiento
podemos eliminar determinados prejuicios y estereotipos.